ganancias van a ser simplemente una sensación subjetiva o el deseo de vomitar. Es un deseo que siente usted, no es algo que uno lo quiere, sino que ya siente esa sensación inminente de que va a vomitar, empieza a sentirse mal. Las arcadas son las contracciones que usted siente como que ya va a vomitar y debe correr para vomitar en algún lado si es que no quiere que nadie lo vea vomitar. Y la regurgitación es ese retorno en contra de la vía de la dirección que debería seguir el bolo alimenticio. Entonces se va, en lugar de ir para abajo, va a volver el contenido gástrico hacia la parte del esófago. Y el vómito, propiamente dicho, ya va a ser la expulsión del contenido gástrico hacia el exterior, ayudado obviamente por todos los músculos del respiratorio, del diafragma, los músculos que están en la parte del abdomen. ¿Por qué se dan los vómitos? Nosotros tenemos una zona que se llama el centro del vómito y está ubicado en el bulbo raquídeo, ¿ya? En esta zona, fíjense que tenemos nosotros, aquí está lo que es el cerebro, el tálamo, el hipotálamo, aquí está el cerebelo y en esta parte estamos hablando de la zona del bulbo, ¿no? En esa zona existe un centro, del centro del vómito, pero hay una zona específica pequeña que se llama tracto quimioreceptor del vómito. Es decir, ahí presenta bastantes receptores. Tenemos receptores, los 5-HT, que también tiene receptores, quimioreceptores y neurotransmisores que ayudan a que estimulen la zona del vómito. También las toxinas que están en el torrente sanguíneo, toxinas liberadas por bacterias, virus y hongos que se liberan, que se ha contaminado un alimento y se ha ingerido ese alimento contaminado como un arroz guardado, comidas que pueden consumir en la calle, que muchas veces son recalentadas y que ya empiezan con esporas de hongo o por infecciones bacterianas que ya tienen, etc. Todas esas toxinas se van a liberar cuando la persona se alimenta de estos alimentos, llega a la zona del intestino, inmediatamente se absorben con los alimentos todas las toxinas liberadas por bacterias y hongos, también por virus. Entonces esas toxinas llegan al torrente sanguíneo y llegan a la zona del sistema nervioso central, en esta zona donde es la zona del gatillo. Entonces nosotros estamos hablando que existen neurotransmisores y también existen los receptores. ¿Cuáles son esos receptores? Los receptores, tenemos los receptores 5-HT3, que serían los receptores de la serotonina, la de NK1, neuroquina, y los receptores H1 o de la histamina. También los receptores M1, que son los receptores muscarínicos, y los receptores de la dopaminérgico D2. Esto simula una terminación nerviosa que esta placa nerviosa está haciendo contacto con otra neurona y todas las terminaciones nerviosas en su contacto liberan acetilcolina, eso ustedes lo saben, y es lo mismo que yo le estaba explicando, que la acetilcolina va a tener la función de aumentar el peristaltismo a nivel gastrointestinal. Pero cuando se estimulan los receptores dopaminérgicos, va a hacer lo contrario, va a inhibir la motilidad gastrointestinal. Entonces, si existiera ese estímulo a nivel de los receptores que van a producir el vómito, una vez que se estimulan estos receptores, el vómito va a estar dado, ya hemos dicho, por el esfuerzo que se logra de los músculos abdominales, respiratorios y del diafragmático. Asimismo, esto causa una presión intraabdominal para poder ayudar a que pueda expulsar todo el contenido gástrico hacia el exterior. ¿Dónde se da? Esto es simplemente un dibujo, ¿ya? Solo para que se den cuenta que en el cerebro
delante de lo que es el bulbo raquídeo tenemos del cerebelo, está la zona del tallo encefálico. Ahí estamos hablando del bulbo raquídeo y ahí es donde está el centro del vómito. El centro del vómito entonces está en la parte de la formación reticular, en parte también al cuarto piso del ventrículo. Existen también otros puntos que están distribuidos a nivel del estómago, que son los receptores de la 5-HT3, que son los receptores de la serotonina, distribuidos en el epitelio gastrointestinal. Suponiendo que esta es la zona del vómito, esquemáticamente, aquí tenemos los receptores del dopaminérgico, los receptores HT3, los receptores histamínicos, los receptores muscarínicos y otros receptores de la opioide. ¿Qué es lo que va a pasar? Muchas veces hay personas que cuando están navegando en el barco se mueve de un lado a otro, se sigue moviendo hasta que el líquido que nosotros tenemos a nivel de la cóclea, eso también se mueve. Todos estos movimientos hacen que también se estimulen los receptores que se encuentran en esta zona, que son los histamínicos. Producen mareo y en otros casos hasta llega al vómito. ¿Por qué? Porque estamos conectados a través de los nervios o pares craneales, ¿no? Las náuseas, los vómitos se dan por diversas razones. Hay por malos olores, por estrés, por miedo al público, pánico escénico, vómitos porque un alimento le ha caído mal, porque tiene infecciones, bacterias. Y eso se da también a que a nivel del epitelio gastrointestinal, esto es una parte de un esquema de lo que ocurre dentro del estómago. El epitelio está formado por estas glándulas que están contenidas en este epitelio, una gran variedad de células gástricas. ¿Cuáles son esas células? Tenemos las células parietales, las células principales, las células enterocromafines, que actúan como pequeñas glándulas u hormonas. Estas son las que tienen o pueden liberar esta hormona que se llama la serotonina. Y esta encuentra un receptor que serían los receptores HT5-HT3, ¿ya? Cuando hablamos del vómito, fíjense que el vómito tiene diversas causalidades, pero todos actúan en los receptores que les he dicho. Y esos receptores, una vez activados, ayudan a que todo comience es un proceso en el cual los músculos van a intervenir presionando y aumentando, elevando la presión interna del estómago y haciendo que se cierre el píloro, se relaje el esfínter esofágico inferior o cardias, y de esa manera, al aumentar la presión intraabdominal, se expulsa todo el contenido gástrico a través de la boca. Algunas veces puede pasar a través de las fosas nasales también, pero fíjense, si a través de la boca es ácido y duele todo el esófago, toda la parte external, imagínense ese contenido ácido saliendo por la nariz, es mucho más doloroso, porque es un epitelio que es ligeramente alcalino, entonces es más sensible a lo ácido. En ese sentido, ustedes están viendo de que el centro del vómito tiene bastantes receptores distribuidos no solamente en este centro, sino también a nivel gástrico. Y lo que vamos a ver nosotros ahora es la farmacología del vómito. ¿En qué consiste el vómito? Ya hemos dicho que van a intervenir los receptores y los estímulos, y que va a haber una actividad concentrada también de los músculos que ayudan a la expulsión del contenido gástrico. Pero también nosotros tenemos que saber a qué se debe el vómito. Hemos dicho una parte que pueden ser infección. Fíjense, las embarazadas son las que más sufren de vómito en los primeros meses del embarazo, ¿no? Ahí es donde se dan cuenta que están embarazadas. Casualmente van a consultar al médico porque creen que es algo que han comido mal y que no para el vómito. Pero bueno, y ahí se sabe ya por el diagnóstico mediante la HCG en sangre que la persona está embarazada.
Entonces, ¿qué provoca esta emesis en el embarazo? La progesterona, la intolerancia a la HCG. También enfermedades hepáticas, por toxicidad hepática, por toxicidad renal. ¿Por qué toxicidad renal? Los enfermos renales son los que más tienen náuseas y vómitos debido a que en ellos ya es difícil poder purificar toda la sangre y se contienen, hay una mayor concentración de la urea, el ácido úrico, todas las sustancias de desecho metabólico que al concentrarse producen entonces esas náuseas. Y también la insuficiencia renal también está vinculada con el hígado. Entonces el hígado también va a estar intoxicado con tanto concentración de ácido úrico y la urea. A nivel neurológico, fíjense ustedes que todas las personas que sufren, por ejemplo, meningitis, ¿qué es lo primero que van a producir? Cuando tienen una infección que ataca las meninges, lo primero que va a haber, el primer síntoma va a ser los vómitos. ¿De qué tipo va a ser los vómitos? Porque también hay varios tipos de vómitos, ¿no? Tenemos vómitos en escopetazo, que es el clásico de las infecciones a nivel de las meninges neurológicas. Los vómitos que son hemateméticos, es decir, que van a ser con contenido de sangre. Los vómitos que son el de la sangre, tenemos que ver si es una sangre roja o rutilante o ya es una sangre más oscura, ¿no? Cuando es roja, bueno, puede ser un cáncer de qué? De los pulmones, o puede ser una TB, o puede ser también en algunos casos las varices esofágicas se rompen y puede ser contenido de eso. Si son negras, oscuras, hay que ver que no haya sangrado de las mismas varices esofágicas, ¿no? Que puede ser que haya estado en el estómago y se hayan transformado en ese oscuro. La sangre cuando se calienta se hace oscuro. Entonces por eso el vómito puede ser así, granoso o algo así. Hay otros vómitos que son biliosos, amarillo, verde, eso es por la bilis. Y hay otros vómitos que simplemente contienen solo el alimento y un hedor que es así como ácido, vinagre, ¿no? Hay otros vómitos, chicos, aunque ustedes no lo crean, es un vómito fecaloide, se dice. ¿Por qué? Porque ya está del intestino, el píloro se distiende, se abre también y puede salir contenido fecal a través de la boca. Son cosas ya muy, muy delicadas, ¿no? También por enfermedades metabólicas, como el caso de la diabetes, puede ocurrir las náuseas. Los vómitos también se pueden dar, ya hemos dicho, por infecciones, ¿no? Por alimentación tóxica. En el caso del herpes, es una enfermedad de reflujo gastroesofágica, también podría darse náuseas o hasta llegar al vómito. Sobre todo en aquellas personas que tienen el píloro, ya sea muy distendida, es decir, que está muy relajada, o en algunos casos, porque en el caso de la calasia, por ejemplo, se cierra el esfínter esofágico de una manera patológica. Todo lo que se come se mantiene dentro del esófago y el esófago empieza a distenderse como si fuera una bolsa de estómago. Entonces el alimento no baja hacia el estómago. En las úlceras pépticas también puede llegar a darse el vómito, obstrucción intestinal, consumo de alcohol, eso ya lo saben ustedes, ¿no? Las intoxicaciones, no solamente por alcohol y alimentos, también intoxicaciones por fármacos o intoxicaciones por muchas personas que tienen cáncer reciben fármacos que son quimioterapéuticos, ¿no? Entonces por esas razones puede ser una intoxicación de ese origen. En el caso de las migrañas también puede llegar a afectar las meninges y esto provocar también vómito. Ingesta excesiva de AINE. ¿Qué son los AINE? Bueno, son fármacos analgésicos inflamatorios, no esteroideos. Muy bien. Como hemos dicho, que existen varios receptores que están vinculados, como la dopaminérgico, el serotoninérgico, 5-HT3, el vitamínico, mucarínico y el tiroides, están vinculados a todo este tipo de toxinas o demás cosas que hemos dicho que hace despertar o estimula el reflejo del vómito. Entonces nosotros vamos a ver la forma de cómo evitar el vómito o tratar el vómito a través de medicamentos que se van a concentrar en tratar de bloquear estos receptores
dopaminérgico, 5-HT3, los muscarínicos o vitamínicos. ¿Cuáles serían los fármacos en este caso? Por ejemplo, los antihistamínicos, por ejemplo, sería la cetirizina, dimetilinato. Los muscarínicos, el dioxina, bromuro de dioxina. Los antidopaminérgicos como la metoclopramida y los anti o bloqueadores 5-HT3 como el ondansetron. Entonces, empecemos con los antieméticos. En la farmacología de los antieméticos tenemos los derivados de las fenotiazínicos y dentro de estos están los benzamidas. Dentro de las benzamidas hay fármacos representantes como la metoclopramida y la cisaprida. Y los benzodiazepinas tenemos la domperidona, antihistamínicos como la difenhidramina, clofeniramina, etc. ¿Ya? Estos otros ya los hemos visto en fármacos de secreción gástrica. Como antagonista de los receptores dopaminérgicos tenemos a la metoclopramida. La metoclopramida tiene una acción que simplemente es bloquear a los receptores 5-HT3 o dopaminérgicos. Perdón, va a bloquear a los receptores dopaminérgicos. ¿Qué les dije aquí yo en este video? La dopamina, ¿qué es lo que producía? Inhibía el movimiento gastrointestinal. Si está inhibiendo, significa que el esófago, tenemos el esófago y aquí tenemos la válvula del cardio, que es lo que cierra después que usted come y se mantiene así el estómago lleno y se abre el píloro, la válvula pilórica, para que pueda el contenido de todo lo que se ha comido, el bolo alimenticio, pase hacia el duodeno. Se abre. Pero ¿qué pasa si imaginen que esto es la válvula de Cardia o el esfínter esofágico inferior? Si está abierto, el alimento, ¿qué va a hacer? Se mueve por el movimiento normal del estómago y en ese movimiento puede fluir también hacia arriba. En algún momento puede despertar también el vómito, ¿ya? Porque por los receptores que tenemos. Sin embargo, la dopamina la mantiene relajada, pero nosotros, la dopamina al mantenerla relajada favorecería al vómito. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer la metoclopramida? Cerrar esa válvula para que deje de vomitarse el alimento. En algunos casos ustedes saben que el vómito, una vez que se ha eliminado todo el contenido gástrico, puede seguir el estímulo. Y si se mantiene el estímulo continuo, el vómito, las náuseas, la cara, el vómito va a seguir, aunque usted ya no tenga nada que expulsar, ya ni saliva no tiene, sigue el estímulo. Y eso duele, quema todo, porque sigue secretando el ácido clorhídrico y puede seguir lastimando todo lo que es el epitelio del esófago. Entonces, ahí ¿qué debemos hacer? Actuar dando medicamentos antieméticos. Dependiendo de la causa, que ya hemos visto todas las causas del vómito, vamos a dar, dependiendo de uno tiene que darle, ¿qué es lo primero que va a hacer usted cuando le llega un paciente que está vomitando? Llega no sé si sea un niño, una señora, o un joven que tenga ese problema y viene su pariente y le dice que está vomitando, porque cuando el que vomita casi no puede hablar. Entonces, le dicen, está vomitando desde hace 2 horas. Lo primero, ¿qué es lo que usted preguntaría? ¿Qué comió? ¿A qué hora comió? ¿O cuándo? Buscar las posibles causas. Si es hombre, lo primero que preguntaría sería eso. Si es mujer, ¿qué edad tiene? ¿Tiene novio, cortejo, casada? Claro, porque si está embarazada, ya nos dice que el vómito es de causa de embarazo, ¿no? Y si es un niño, intoxicación alimentaria. ¿Qué otra cosa? No solo podemos pensar en eso, recuerden que también existe el vómito por enfermedades neurológicas a nivel de las meninges. Entonces tenemos que hacer el análisis de sangre para determinar si no es una meningitis, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el mecanismo de acción de la metoclopramida? Va a bloquear a ese receptor dopaminérgico para que cierre el esfínter y pare el vómito. Entonces lo bloquea y de esa manera ayuda a que todo el contenido
de las asas intestinales sigan su curso en la función de evacuación y no se mantengan ahí. Bueno, aquí lo que dice es, bloquean los receptores de la dopamina. En ese caso, está inhibiendo la motilidad, la dopamina inhibe la motilidad, pero como la estamos bloqueando, va a hacer que se reduzca la presión de la válvula del cable, es decir, que va a ayudar a que se cierre. ¿Qué más? Suprime, dice, estos efectos, aquí están mal redactados, porque lo que dice acá es que la dopamina inhibe la motilidad gastrointestinal, reduce la presión del esfínter esofágico, lo relaja, y esto favorece, o estos efectos van a resultan de suprimir la acción de la acetilcolina, porque la acetilcolina más bien estimulaba al movimiento gastrointestinal. Entonces, el medicamento lo que va a hacer es bloquear la acción dopaminérgica y favorecer a la motilidad gastrointestinal, y aquí aumentaría la presión del esfínter esofágico inferior. ¿Lo va a relajar al aumentar la presión? Va a ser lo contrario, ¿no? Más bien lo va a cerrar, es decir, va a favorecer la contracción del esfínter esofágico. De esta manera, aquí el esfínter pilórico se tiene que abrir para que pueda nuevamente retomarse el movimiento peristático y el bolo alimenticio seguir el curso hasta su vaciado gástrico. La metoclopramida es un fármaco que si se administra por vía oral tarda 30 minutos, pero el paciente que está vomitando no puede tomar nada, hasta el agua que toma lo va a vomitar. Entonces, ¿cómo le deben administrar? Por vía parenteral, porque endovenosamente colocándose actúa rápido, en 5 o 10 minutos ya va a cesar el vómito. Entonces, la distribución es buena, tiene una vida media de más o menos 1 a 2 horas, su pico máximo de concentración y acción va a actuar en 1 hora y su efecto va a durar más o menos 1 a 2 horas. El metabolismo va a ser hepático por glucuronoconjugación y la excreción a través de la orina por vía renal. Va a estar indicado la metoclopramida en los vómitos de origen infeccioso, puede ser alimentario o no, trastornos de la motilidad gastrointestinal alta, estamos hablando de enfermedades como reflujo gastroesofágico, ahí le podemos dar, facilita el vaciado gástrico cuando existen gastroparesias diabéticas. Todas las personas que tienen síndromes metabólicos, diabetes, cuando ya están con diabetes, disminuye su peristaltismo intestinal. Entonces, ¿qué le debemos dar? Para empezar, al disminuir ese peristaltismo intestinal, ¿qué va a producir? No, me encanta la atención. ¿Cuál? Claro que sí. Al disminuir no hay movimiento, por tanto la materia fecal se mantiene en las asas intestinales y esa persona va a estar con estreñimiento, ¿no? Eso es lo que ocurre en las personas que tienen diabetes. Entonces, también existe, las personas con diabetes comen y se mantiene el alimento en su estómago. Y normalmente el vaciado gástrico tiene un tiempo, pero cuando la persona tiene diabetes, por lo general todos los diabéticos, fíjense, son personas gorditas, las que tienen diabetes tipo 2, ¿ya? Son gorditas y usted dirá, pero hay algunos que son flacos, pero eso ya porque bajó de golpe debido a que ustedes saben que el azúcar que consumen no les puede llegar esa misma azúcar a todas las células del cuerpo y ser utilizadas como debieran, porque la insulina es una llave que abre la puerta para que el azúcar entre y les alimente a las células adentro. Si esa llave no hay llave para abrir la puerta, que es la insulina, el azúcar va a pasar a montones así, por todas partes. Aquí toditos van a pedir auxilio pidiendo azúcar, azúcar, azúcar. Pero el azúcar hay altísimo afuera y no puede ingresar porque la insulina adecuada, que es la llave adecuada, no puede dejar pasar hacia las células para que puedan ser utilizadas.
Entonces, ¿dónde se va a ir ese azúcar? Se va a transformar, se va a depositar en el hígado como glucógeno, se va también a depositar, se va a transformar en sustancias grasas y se va a depositar en todo el tejido adiposo y la persona se hace gordita, ¿no? Bien gordita, hasta llegar a la obesidad. Llega un punto en que ya no puede más porque quien se está muriendo de tanto trabajo, ¿quién va a ser? El páncreas. ¿Por qué? Porque es el que va a producir la insulina, pero en su desesperación va a ser como sea las llaves y esa insulina va a ser un pico alto de hiperinsulinemia y esa insulina nunca va a poder entrar porque no es la adecuada, unas cuantas saldrán bien y otras no. Entonces, ¿qué está pasando? Se producen cuadros de hiperinsulinemia, hiperglicosuria, también va a haber altísima la elevada cantidad que va a tener en sangre de ¿qué? De glucosa. ¿Qué va a producir eso entonces? Hiperglicemia, ¿no? ¿Y qué produce la hiperglicemia? Pueden llegar hasta coma diabético, ¿no? Por lo que se forman también los cuerpos cetónicos, todo. Entonces, ¿qué pasa en estas personas cuando tienen disminuida, cuando tienen la acción de la dopamina nada más? Está disminuido el movimiento peristáltico gastrointestinal. Y eso es lo que ocurre en las personas que tienen diabetes. Su vaciado gástrico es tan lento que se mantiene todo el día, puede estar con su comida del desayuno, si no ha comido más que desayuno, hasta la tarde, hasta la noche, a veces tarde, siguen repitiendo los eructos. Si comió salteña, por ejemplo, sigue repitiendo salteña. Tal vez se fermenta por los mismos ácidos, todo, y ya va a salir un olor así como fermento. Eso es patológico, no puede ser así el eructo que salga con esos aromas de ácido, ¿ya? De fermento. Entonces, este medicamento lo que va a hacer es facilitar el vaciado gastrointestinal en una gastroparesia diabética, porque este medicamento lo que hace es bloquear a la dopamina y favorece la acetilcolina y entonces aumenta el peristaltismo, el vaciado gástrico, reduce el reflujo gastroesofágico, facilita también, se lo utiliza algunas veces para hacer las radiografías y tomografías que se hacen con contraste, porque cuando se coloca, por ejemplo, en un diagnóstico radiológico, se puede colocar esto como ayuda para que aumente o acelere el tránsito gástrico y el contraste opaco para que se distribuya más rápido y relaje la pared duodenal. Para eso se puede dar una dosis de 10 miligramos de aplicación endovenosa. En el caso de los vómitos por quimioterápicos, citotóxicos, que produzcan muchos vómitos, se puede dar también por vía parenteral. En el caso de los niños se da de 2 a 5 miligramos cada 8 horas, dependiendo de la edad. Aquí estamos viendo gráficamente que la metoclopramida, cuando se administra por vía endovenosa, tarda entre 5 minutos a 6 minutos. Cuando es de intramuscular, 15 minutos, de 10 a 15. Pero cuando es por vía oral, tarda media hora. Y su efecto va a durar de 3 a 6 horas. Ya hemos dicho todo lo bueno que va a producir. Y cuando hablamos de va a estar contraindicado en qué paciente. Los que tienen alergia, por ejemplo, o hemorragia gastrointestinal, oclusión gástrica, el feocromocitoma, epilepsia, también en insuficiencia renal crónica, en anticolinéticos, es decir, con anticolinéticos, está contraindicado en pacientes que están tomando anticolinético o que toman alcohol o sedantes, ¿ya? Y sus efectos adversos, somnolencia, debilidad, alergia. Algunas personas pueden ser sensibles al estímulo del movimiento peristáltico y producirse diarrea. Puede también producir depresión, insomnio, aumenta el parkinsonismo y alteraciones menstruales. Por tanto,
no se debería dar en mujeres embarazadas. Este medicamento no es bueno para darles a las mujeres embarazadas, ¿ya? La domperidona es otro medicamento que va a antagonizar también los receptores dopaminérgicos. Tiene buena absorción por vía oral, se puede administrar por vía endovenosa, se puede distribuir por todos los líquidos, pasa barrera hematoencefálica. No pasa barrera hematoencefálica. Lo mejor es que no produce sedación, es decir, que una persona que está conduciendo camión, que son horas de viaje, puede tomarlo tranquilamente, no le va a producir sedación como el caso de la... ¿Quién era el anterior medicamento? En este caso, lo que tenemos que ver es que su excreción es por vía, no se excreta por vía renal. ¿Para qué caso va a estar indicado? En caso de vómitos por origen de migrañas, pancreatitis, dismenorrea, también síndrome post-gastrectomía, dispepsia, vómitos por citotóxico. ¿Cuál va a ser la dosis de la domperidona? De 10 a 20 miligramos por día parenteral. Si es por vía oral, se pueden dar 20 miligramos cada 8 horas. En el caso de los niños, se disminuye la dosis de acuerdo al kilo peso. Los efectos adversos de la domperidona. Puede producir sequedad de boca con sensación de mucha sed, al mismo tiempo se produce cefalea, nerviosismo, picor, puede haber diarrea, ginecomastia e hiperprolactinemia que causa galactorrea, se puede decir en mujeres, ¿ya? Este medicamento, como la domperidona, no se debe administrar jamás por vía endovenosa, porque puede producir arritmias o disritmias cardíacas y también convulsiones. Está contraindicado dar en epilepsia, niños hiperactivos y también dosis prolongada en varones por el problema de la ginecomastia. En el grupo de la fenotiazida tenemos los que bloquean los receptores dopaminérgicos D2, antagonizan los receptores H1 y los mucarínicos y colinérgicos. Aquí tenemos la clorpromacina. Y en este otro grupo de las butitenonas tenemos a los receptores 5-HT3. En los receptores, los que bloquean los receptores 5-HT3, tenemos varios medicamentos como el ondansetron, palonocetrón, tropicetrón. Vamos a ver qué más se utiliza. Aquí en Bolivia se utiliza más que todo el ondansetron, entonces vamos a enfocarnos a esto. El mecanismo de acción va a bloquear los receptores 5-HT3 sin afectar a los dopaminérgicos, ni los mucarínicos, ni a los vitamínicos. Por tanto, su eficacia es benéfica ante los estímulos dados por los estímulos de los receptores 5-HT3, sobre todo cuando se estimulan por los medicamentos citotóxicos, es ideal. La absorción buena por vía oral o parenteral, su metabolismo hepático, y está indicado en náuseas o vómitos que sean por tratamiento de quimioterapia, fármacos citotóxicos. Se puede dar de 8 miligramos endovenoso, se puede dar también en infusión continua cuando el paciente está con suero, se le puede dar en dosis bajas, pero continuas solo por 24 horas. Está indicado en en vómitos graves del embarazo. ¿Por qué? Porque este medicamento es de acción central y los vómitos de la embarazada pueden llegar a ser hiperemesis gravídica de una forma incontrolable. Entonces ahí, en vez de darle metocortamida, ¿qué le podemos dar? Un ondansetron, que le va mucho mejor. Ya. Las dosis, entonces, esto es de 8 a 16 miligramos. Se da una hora antes de la anestesia cuando se quiere prevenir los vómitos postquirúrgicos, o también los vómitos que sean por uremia, dolores, cuando hay personas que tienen fibromialgia también se les puede dar
en una dosis única de 8 miligramos. ¿Qué efecto adverso tiene el ondansetron? Como actúa a nivel central, entonces puede producir rubor, rubefacción, pero si la aplicación es endovenosa y es rápida, va a causar mareo, alteraciones visuales, pero transitorias. Puede causar a nivel gastrointestinal también estreñimiento y aumento de las enzimas hepáticas de forma transitoria. A nivel cardiovascular, dolor torácico, hipotensión y bradicardia. Y en este otro grupo tenemos el bloqueo, los antihistamínicos bloquean los receptores H1. Aquí tenemos el dimehidrato, la sinaricina, flunaricina y la meclocina. El que más tenemos en el comercio de aquí tenemos el dimehidrato. ¿Cómo se utiliza? Todos los vómitos que sean, por ejemplo, por mareo, para prevenir tratar náuseas vómitas asociadas con viaje en avión, en barco, hiperemesis gravídica también, pero el que se lleva la flor para la hiperemesis gravídica siempre va a ser el ondansetron, ¿ya? Estas son sus formas farmacéuticas como vienen, de 50 a 100 miligramos por vía oral. Como máximo se pueden dar 6 comprimidos. Mecanismo de acción: actúan bloqueando los receptores H1. Farmacocinética: 15 a 60 minutos después de su administración si es por vía oral, pero si es por vía endovenosa es más rápido. Se absorbe rápido a nivel gastrointestinal, metabolismo hepático y buena distribución. Indicado para prevenir y controlar náuseas, los vómitos, vértigo por movimientos, control de náuseas y vómitos causados por radiaciones, anestesia, cirugía, procesos infecciosos, enfermedades orgánicas. ¿Cuáles son sus efectos adversos? Para empezar, está contraindicado en quienes: recién nacidos, prematuros, en caso de glaucoma, hipertrofia prostática, úlceras pépticas, obstrucción pilórica duodenal, obstrucción del cuello de la vejiga, asma e insuficiencia hepática o renal. Y los efectos adversos pueden producirse a nivel del sistema nervioso central. Nunca se deben mezclar tampoco con alcohol ni las benzodiazepinas. Existen también otros medicamentos que se pueden ayudar al control de los vómitos. Se puede, por ejemplo, administrar benzodiazepinas para relajarle al paciente, porque el vómito causa mucho esfuerzo, dolor, con eso va bajando, pero siempre hay que darle un antiemético adecuado de acuerdo a la causa, siempre tratando el origen de la etiopatogenia. Usted ya sabe qué medicamento le va a dar. Peor si es en las embarazadas. La hiperemesis gravídica es terrible cuando es demasiado acentuada en las personas. Hay personas que vomitan casi hasta su alma en las embarazadas y eso puede llevar a que pueda perder al niño por mucho esfuerzo. Y como están recién en los primeros meses de embarazo, la persona, muchos de los pacientes, las mujeres que están recién embarazadas, pues desean tener a su bebé. Entonces, si usted no trata adecuadamente ese vómito, lo que va a producir es que por el descuido de buscar cualquier medicamento para darle, va a hacer que pierda el niño, ¿no? Entonces, en un hospital, por ejemplo, eso es muy peligroso, ¿no? Porque puede hasta surgir demandas, malacrasis y todo. Entonces, debemos saber siempre qué medicamento darle, especialmente en las personas que son más delicadas, las personas embarazadas. Como les digo, se puede dar hasta coadyuvando con una dexametasona, pero en el caso de las embarazadas, hay que tener mucho cuidado. Se puede dar acompañada con una benzodiazepina para ayudarle a tranquilizarle a la mujer y evitar el mucho esfuerzo, pero siempre dando primero, es lo primero. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Evitar esos vómitos. ¿Cómo lo evitamos? Bloqueando esos receptores estimulados. ¿Cuáles serían en este caso de una mujer embarazada? Generalmente los 5-7-3, ¿no? Muy bien. También existen estos, ya son fármacos que no se utilizan para esto, pero se los mencionan, ¿ya? La atropina, escopolamina. Y hay otros fármacos que ayudan más bien a producir la emesis, como cuáles. Es decir, fármacos que ayudan a provocar el vómito, como cuáles. La ivercacuana, apomorfina, sulfato de cobre. ¿Por qué utilizarían un medicamento para provocar el vómito?
lavado gástrico para evitar que el consumo de... Hay personas que tratan de suicidarse por diferentes problemas emocionales, índole, no sé, económico, familiar. Entonces, a veces se suicidan con cosas que no son, digamos, letales al punto de lograr como lo que ella quiere, suicidarse, digamos, ¿no? Entonces se toman medicamentos, como por ejemplo, yo he vivido así unas pacientes que se tomaban jovencitas y bonitas las chicas, pero tenían demasiados problemas que la suegra, la hermana, le lastimaban, ¿no? Le querían enloquecer con todas las cosas que le decían. Y todo el cerebro de las personas es lábil. Hasta el más inteligente es dócil. Mientras más inteligentes son, a veces la parte emocional lo hace demasiado vulnerable. Entonces las personas, los hombres son los más sensibles que las mujeres, pero hay mujeres también que debido a su entorno familiar, esa forma de hacer el bullying psicotóxico a nivel de emocional, psicoemocional, puede llegar a que se pueda desear la muerte, ¿no? Y yo conocí a una persona muy buena, muy bonita, jovencita, estaba rodeada de las peores personas que le han hecho mucho daño a nivel psicológico, y se mandó un frasco de pura paracetamol. Entonces se puede ahí administrar una ipecacuana para ayudar a vómito y hacer un lavado intestinal, y aparte de eso también bajar el vómito, porque hay que controlar. Primero se provoca, pero luego controlar, porque también está mal la persona, ¿no? Puede también deshidratarse fácilmente. Pero además hay que darle algún sedante para que se tranquilice. Ahí le podemos acompañar de una benzodiazepina, endovenosa. Y en este caso, sabemos, ¿no?, que cuando, ya les dije yo, no sé si les comenté los daños que causa el paracetamol, ¿no? Causa la muerte, pero no inmediata. Va a ser lenta, bien lenta y sufrida. Así que hay que tener cuidado con los tóxicos, las tóxicas, la familia, el entorno. A veces los amigos también hacen bullying, que puede también lastimarlas a nivel psicológico en la persona. Como les digo, no todas las personas